La carretera serpenteaba a través de los campos secos, rodeados de árboles de jacarandá que proyectaban sombras alargadas bajo la luz del atardecer. El doctor Esteban Herrera observó el paisaje con indiferencia mientras su automóvil avanzaba lentamente por el camino de tierra. En el asiento del copiloto, su asistente, Diego, revisaba una libreta con la dirección escrita con letra temblorosa: Estancia Santa Catalina. ¿Está seguro de que es aquí, doctor?, preguntó Diego, frunciendo el ceño al ver la enorme casona que emergía entre la niebla. Esteban no respondió de inmediato. Sabía que la estancia Santa Catalina pertenecía a la familia Altamirano, una de las más ricas de la provincia de Córdoba. Sin embargo, lo que le inquietaba no era la reputación de la familia, sino los rumores que rodeaban la mansión. Se decía que estaba maldita. El vehículo se detuvo frente a una verja de hierro forjado. Un viejo mayordomo, con el rostro curtido por los años, les abrió la puerta sin decir palabra y los guió por el jardín descuidado hasta la entrada principal. Al cruzar el umbral, una sensación extraña recorrió la espalda de Esteban. El aire dentro de la casa era más denso, impregnado de un aroma a madera húmeda y cera derretida. La señora Magdalena Altamirano, una mujer de rostro pálido y manos delgadas, los recibió en el salón principal. «Gracias por venir, doctor», dijo con voz queda. «Mi madre, la señora Mercedes Altamirano, está muy enferma. Nadie ha podido diagnosticar su padecimiento». Esteban asintió, pero algo en la expresión de la mujer lo inquietó. Su mirada se desviaba hacia las sombras del pasillo, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Lo llevaron hasta la habitación de la enferma. La señora Mercedes yacía en una gran cama de madera oscura, su rostro delgado y casi transparente. Respiraba con dificultad, y sus labios murmuraban palabras incomprensibles. Al examinarla, Esteban sintió un escalofrío. Su pulso era irregular, pero lo más perturbador era su expresión. Su mirada estaba fija en la esquina de la habitación, donde no había nada. «No quiere hablar desde hace días», susurró Magdalena. «Pero anoche dijo algo que me heló la sangre». Esteban levantó la vista. «¿Qué dijo?» «Dijo que ella la estaba esperando». «¿Ella? ¿A quién se refiere?» Antes de que Magdalena pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Un leve susurro, como si alguien estuviera respirando detrás de ellos. Esteban se giró bruscamente. En el umbral de la puerta, una figura se alzaba inmóvil. Era una mujer vestida con un elegante vestido de época, de un tono pálido que contrastaba con la penumbra del pasillo. Su rostro era hermoso, pero su piel tenía un matiz ceniciento. Sus ojos oscuros, profundos como un abismo, estaban clavados en la anciana enferma. Diego se estremeció. «¿Quién es ella?», susurró. Magdalena palideció y se llevó una mano a los labios. «No puede ser», murmuró. «Ella murió hace muchos años». Esteban sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La mujer de la puerta esbozó una leve sonrisa antes de desvanecerse en la penumbra. El silencio se apoderó de la habitación tras la desaparición de la misteriosa mujer. Diego, con el rostro desencajado, retrocedió un paso, mientras Magdalena seguía inmóvil, como si su mente estuviera atrapada en algún recuerdo lejano. «¿Quién era ella?», insistió Esteban, tratando de mantener la compostura. Magdalena tardó unos segundos en responder. Era mi tía, Amelia Altamirano. Pero eso es imposible. Ella murió hace más de 30 años. Esteban intercambió una mirada con Diego. Era imposible que una mujer fallecida apareciera frente a ellos, pero lo que habían visto era real. «Debe haber una explicación lógica», dijo el doctor, intentando racionalizar lo ocurrido. «Tal vez alguien más vive en la casa. ¿Hay otras personas aquí?». Magdalena negó con la cabeza. «No, solo mi madre, yo y el personal de servicio. Pero ellos nunca se acercan a esta parte de la casa después del anochecer». Un nudo de inquietud se formó en el estómago de Esteban. «¿Por qué?». La mujer dudó antes de hablar. «Porque todos saben que Amelia sigue aquí». Diego tragó saliva, y Esteban sintió un escalofrío recorrerle la nuca. «¿Qué quiere decir con que sigue aquí?». Magdalena respiró hondo antes de responder. «Mi tía Amelia murió de manera trágica en esta casa. Fue un suicidio. La encontraron en su habitación, con las muñecas cortadas y un vestido blanco empapado en sangre. Dicen que lo hizo porque cometió un crimen imperdonable.
Esteban sintió que el aire se volvía más denso. ¡Qué crimen! Magdalena cerró los ojos, como si pronunciar las palabras fuera demasiado doloroso. Mató a su propio hijo. El silencio que siguió fue sofocante. Desde entonces, continuó Magdalena con voz temblorosa, su espíritu quedó atrapado en esta casa. Y cada vez que alguien en la familia está a punto de morir, ella aparece. Esteban sintió que la sangre le helaba las venas. Recordó la expresión aterrada de la señora Mercedes y las palabras que había susurrado en su lecho de muerte. Ella me está esperando. Diego, incapaz de soportar más, dio un paso atrás. Doctor, tenemos que irnos. Pero antes de que Esteban pudiera responder, un sonido heló la sangre de todos en la habitación. Un suave llanto de bebé, etéreo y lejano, resonó en la penumbra del pasillo. La puerta se cerró de golpe, y la vela que iluminaba la habitación se apagó de repente. La oscuridad cayó sobre la habitación como un manto sofocante. Durante unos segundos, nadie se movió. Solo el eco del llanto lejano persistía, flotando en el aire como un lamento espectral. Diego fue el primero en reaccionar. Sacó su encendedor y lo encendió con manos temblorosas, proyectando una luz tenue en la estancia. La llama bailó erráticamente, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. «Esto es una locura», murmuró Diego con la voz entrecortada. «Doctor, tenemos que salir de aquí». Esteban, aunque perturbado, trató de mantener la calma. Se acercó a la cama de la señora Mercedes y apoyó dos dedos en su cuello. Su pulso era débil, pero seguía con vida. Sin embargo, su rostro estaba marcado por un terror indescriptible. Sus labios murmuraban algo ininteligible. Magdalena se inclinó sobre su madre, tratando de descifrar lo que decía. «Madre, ¿qué intentas decir?» La anciana gimió débilmente antes de abrir los ojos de golpe. Con una voz rasposa, apenas audible, susurró. «Ella ya está aquí». En ese momento, un golpe resonó en la puerta de la habitación. Un golpe seco, firme. Diego dejó escapar una maldición y retrocedió hasta pegarse contra la pared. Magdalena se aferró a la mano de su madre, paralizada por el miedo. Esteban sintió que el aire a su alrededor se volvía gélido. El golpe se repitió. 1, 2, 3 veces. Luego, el sonido de la manija girando lentamente. Esteban tragó saliva y dio un paso al frente. «¿Quién está ahí?» Silencio. La puerta, sin embargo, comenzó a abrirse sola, con un chirrido que rasgó el aire como un lamento. La débil luz del encendedor de Diego iluminó la entrada. No había nadie, pero la temperatura en la habitación descendió aún más. Y entonces, lo vieron. Una sombra alta, de contornos difusos, se recortaba en la penumbra del pasillo. Era una figura femenina, envuelta en un vestido antiguo, con largos cabellos oscuros que caían sobre su rostro pálido. Su sonrisa era tenue, pero sus ojos eran dos abismos vacíos. Amelia Altamirano había regresado. Magdalena dejó escapar un sollozo ahogado. Diego apretó el encendedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esteban sintió un nudo en la garganta, pero no apartó la mirada. La figura avanzó un paso dentro de la habitación. Y de nuevo, el llanto del bebé resonó en la casa. Mercedes Altamirano dejó escapar un último suspiro antes de que su cuerpo se estremeciera levemente, y luego quedara completamente inmóvil. El pulso de la anciana se detuvo, y con ello, la aparición de Amelia se desvaneció en la penumbra. Esteban giró bruscamente hacia la cama, intentando sentir el pulso de la señora Mercedes. Pero era inútil. «Ha muerto», susurró Magdalena, cubriéndose el rostro con las manos. Diego, con el rostro desencajado, murmuró. Se apareció justo antes de su muerte, como dijeron los rumores. Un silencio sepulcral envolvió la habitación. Pero Esteban lo sentía en su piel, en sus huesos. Esto no había terminado. El reloj de pared marcó la medianoche con un sonido hueco y distante. En la habitación, la muerte de Mercedes Altamirano había dejado un aire denso, casi irrespirable. Magdalena sollozaba en silencio, aún aferrada a la mano inerte de su madre. Diego se mantenía en una esquina, con la mirada perdida, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. Esteban, con el corazón aún acelerado, intentó enfocarse en la realidad. Revisó nuevamente a la anciana, pero su cuerpo ya estaba frío. No había dudas.
Murió de un paro cardíaco, murmuró, aunque en el fondo sabía que no era tan simple. Nadie respondió. Un crujido en el pasillo rompió el silencio. Todos giraron la cabeza hacia la puerta abierta. La sombra de Amelia ya no estaba allí, pero la sensación de que algo invisible los observaba era abrumadora. «Tenemos que salir de aquí», susurró Diego, con la voz temblorosa. «Esto no es normal». Magdalena, limpiándose las lágrimas, asintió lentamente. «Pero, ¿a dónde podemos ir? Esta es nuestra casa». «No esta noche», dijo Esteban con firmeza. «Necesitamos alejarnos de aquí hasta que entendamos lo que está pasando». Diego sacó su teléfono y encendió la linterna, iluminando el pasillo con un resplandor blanquecino. La casa, con su arquitectura colonial y corredores oscuros, parecía aún más siniestra bajo la tenue luz. «Vamos», susurró. Con pasos cautelosos, los tres salieron de la habitación. El pasillo estaba sumido en un silencio espectral, roto solo por el eco de sus pisadas sobre el suelo de madera. Las sombras de los candelabros antiguos se alargaban en las paredes, creando figuras irreales. Al llegar a la escalera principal, Magdalena se detuvo de golpe. «¿Qué pasa?», preguntó Esteban en voz baja. Magdalena levantó una mano temblorosa y señaló hacia abajo. Al pie de la escalera, entre la penumbra, se distinguía una silueta. Era Amelia. Su vestido blanco parecía flotar en el aire, y su rostro, apenas iluminado por la linterna de Diego, mostraba una expresión de tristeza infinita. Pero esta vez no estaba sola. En sus brazos, envuelto en una manta antigua, un bebé dormía plácidamente. El mismo llanto que habían escuchado antes resonó en el aire, pero esta vez más claro, más cercano. Magdalena cubrió su boca con las manos para ahogar un grito. Diego retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano. Esteban sintió como el sudor frío le resbalaba por la espalda. La figura de Amelia alzó lentamente la mirada. Sus ojos vacíos se fijaron en ellos. Y entonces, sin mover los labios, su voz susurró en la mente de Esteban. «No los dejaré ir». Las luces de la casa parpadearon violentamente, y la puerta principal se cerró de golpe. Un estruendo resonó en la mansión cuando la puerta principal se cerró de golpe. El sonido reverberó por los pasillos oscuros como un eco espectral, haciendo que Magdalena ahogara un grito. Diego giró bruscamente, apuntando la linterna hacia la entrada, pero la pesada puerta de madera ahora estaba sellada como si nunca hubiera estado abierta. Esteban sintió su corazón latir con fuerza. La figura de Amelia Altamirano seguía al pie de la escalera, con el bebé en sus brazos. La tenue luz de la linterna proyectaba su silueta en la pared, pero algo en su sombra no era natural. No coincidía con sus movimientos. «Déjanos salir», Diego gritó con desesperación. La figura de Amelia inclinó la cabeza con un gesto lento, casi curioso, y en ese instante, la linterna de Diego comenzó a parpadear. «No, no, no me hagas esto ahora», murmuró, golpeando el aparato. La luz se apagó, y la oscuridad los envolvió por completo. Un segundo después, el llanto del bebé resonó en el aire, pero esta vez era desgarrador. Un grito de sufrimiento que hizo que la sangre de Esteban se congelara. Magdalena se agarró con fuerza al brazo del doctor, temblando sin control. «No puede ser real», susurró entre dientes. De repente, una ráfaga helada recorrió el pasillo, levantando el polvo acumulado en las alfombras antiguas. Un murmullo lejano comenzó a escucharse, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo. Esteban sintió un escalofrío en la nuca. Reconoció una de las voces entre el caos. Era la de Mercedes Altamirano. «No debiste venir», susurraba, mezclada con otros lamentos. La luz de la linterna de Diego volvió de golpe, parpadeando erráticamente antes de estabilizarse. En ese instante, la figura de Amelia ya no estaba en la escalera. ¿Dónde está?» Magdalena miraba frenéticamente a su alrededor. Esteban giró la cabeza bruscamente, pero el vestíbulo estaba vacío. «Tenemos que movernos ahora», dijo con voz firme. «Si nos quedamos quietos, estaremos perdidos». Diego asintió rápidamente y comenzó a caminar hacia la puerta de servicio en la parte trasera de la mansión. Magdalena y Esteban lo siguieron de cerca. Los pasillos parecían más largos de lo normal, como si la casa estuviera cambiando a su alrededor. Las sombras se movían en los rincones,
Figuras indistintas acechaban desde las habitaciones vacías. Finalmente, llegaron a la puerta de servicio. Diego agarró la manija con fuerza y la giró. Nada. Está cerrada. Jadeó, intentándolo de nuevo. Esteban inspeccionó la cerradura y sintió que algo estaba mal. La madera estaba hinchada, como si la casa misma intentara retenerlos. Rompe la ventana, ordenó. Diego agarró un jarrón cercano y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el cristal. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, pero al otro lado no había oscuridad ni el jardín trasero. Solo un muro de ladrillos. Magdalena soltó un sollozo. Esto no es posible. Ese muro no estaba ahí. Esteban sintió una presión en el pecho. Estaban atrapados, y la casa no los dejaría ir tan fácilmente. El muro de ladrillos donde antes estaba la ventana parecía antiguo, como si hubiese existido allí durante décadas. Pero Esteban, Diego y Magdalena sabían que no estaba allí cuando entraron a la casa. Algo, o alguien, no los quería dejar salir. Diego apretó los puños, frustrado. «Esto no tiene sentido», exclamó. «Las casas no cambian solas. Pero esta no es una casa normal», murmuró Magdalena, con la voz entrecortada. Esteban se acercó a la pared y pasó la mano por la superficie rugosa. Estaba fría, como si hubiera sido construida hacía siglos. Un golpe seco resonó en el techo, seguido de otro más fuerte. «¿Qué fue eso?», preguntó Magdalena, retrocediendo. Los golpes continuaron, como si algo estuviera moviéndose arriba, arrastrándose pesadamente por el techo. «Tenemos que salir de este pasillo», ordenó Esteban. «Regresemos a la sala principal». Corrieron de vuelta, con Diego alumbrando el camino con la linterna. Al llegar a la sala, se detuvieron en seco. La lámpara de araña en el techo oscilaba levemente, aunque no había viento. La chimenea, que antes estaba apagada, ahora ardía con un fuego azul espectral. Pero lo peor estaba en el centro de la habitación. Amelia estaba de pie, con el bebé aún en sus brazos. Esta vez, su rostro estaba más visible. Su piel era pálida como el mármol, sus ojos oscuros y vacíos. Un hilo de sangre seca descendía de la comisura de sus labios. «No hay salida», su voz resonó dentro de sus mentes. Magdalena jadeó y se cubrió la boca con ambas manos. Diego dio un paso atrás, temblando. Esteban sintió como el aire se volvía más pesado. No podía dejar que el miedo los dominara. «¿Qué quieres?», preguntó con voz firme. Amelia inclinó la cabeza lentamente. El bebé en sus brazos comenzó a llorar, pero su llanto sonaba distorsionado, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. «Justicia», su voz era un susurro helado. De repente, un viento violento recorrió la sala, apagando la linterna de Diego. La chimenea se extinguió al instante, dejando la habitación en penumbras. Y entonces, Esteban sintió una mano helada tocarle el hombro. El contacto de aquella mano helada hizo que Esteban se paralizara. Un escalofrío recorrió su espalda, y su respiración se volvió errática. La sala estaba sumida en una oscuridad casi total, excepto por el tenue resplandor azul de las brasas moribundas en la chimenea. «Esteban», Magdalena gritó su nombre, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera atrapado en otra realidad. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Algo lo retenía en su lugar. Y entonces, una voz susurró junto a su oído. Ellos nunca pagaron. La voz no pertenecía a Amelia. Era más profunda, más antigua. La linterna de Diego parpadeó por un instante, iluminando la habitación justo lo suficiente para que todos pudieran ver. Detrás de Esteban, una sombra alta y deformada se cernía sobre él. No tenía rostro, solo dos ojos hundidos que brillaban con un tono rojizo. Su mano, larga y huesuda, descansaba sobre el hombro del doctor. Magdalena lanzó un grito de terror. Diego reaccionó al instante. Con un impulso de valentía, levantó un candelabro de la mesa y lo lanzó contra la sombra. En cuanto el objeto la atravesó, la figura desapareció en un torbellino de humo negro. Esteban cayó de rodillas, jadeando. ¿Estás bien? Magdalena se arrodilló a su lado, sujetándolo por los hombros. Él asintió con dificultad, sintiendo todavía el frío de aquella presencia impregnado en su piel. «Tenemos que salir de aquí», murmuró con voz entrecortada. Diego iluminó la habitación con la linterna. Amelia ya no estaba.
Pero algo había cambiado. Las paredes de la sala, antes cubiertas con elegantes tapices antiguos, ahora estaban desgarradas, como si algo hubiera intentado salir de dentro de ellas. Sobre la chimenea, donde antes colgaba un retrato de la familia Altamirano, ahora solo había una mancha oscura, como una sombra impresa en la pared. «La casa está tratando de mostrarnos algo», susurró Esteban, poniéndose de pie con dificultad. Diego frunció el ceño. ¿Mostrarnos qué? En ese momento, un sonido hueco resonó por toda la mansión. Un llanto, pero no era el llanto del bebé. Era el sollozo de una mujer. Provenía del piso de arriba. Magdalena negó con la cabeza, con los ojos llenos de terror. «No, no podemos subir allí». Esteban miró a Diego, y éste le devolvió una mirada cargada de incertidumbre. «Si queremos respuestas, debemos hacerlo», afirmó el doctor con firmeza. El llanto continuaba, arrastrándose por los pasillos oscuros de la mansión como un lamento antiguo. Y sin más opción, comenzaron a subir las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies mientras Esteban, Diego y Magdalena ascendían por la gran escalera de madera. El llanto seguía resonando por el pasillo superior, un sonido lastimero y angustiado que helaba la sangre. Magdalena iba en el medio, temblando visiblemente. «Esto es una locura», susurró, aferrándose al brazo de Esteban. Diego iba adelante, sujetando la linterna con fuerza. Sus manos estaban sudorosas, pero su determinación no flaqueaba. Al llegar al piso superior, un aire helado los envolvió. La temperatura parecía haber descendido varios grados de golpe. El pasillo estaba cubierto por un polvo espeso, y el papel tapiz de las paredes estaba desgarrado en varios lugares, revelando la madera oscura debajo. Había varias puertas alineadas a cada lado, algunas entreabiertas, otras cerradas con llave. El llanto provenía de la última habitación al fondo del pasillo. Esteban tragó saliva y avanzó con cautela, seguido de los otros dos. De repente, la linterna de Diego parpadeó. «No, no otra vez», murmuró con frustración. Un instante después, la luz se apagó por completo. «¡Maldición!». Diego golpeó la linterna, intentando encenderla de nuevo. La oscuridad se volvió asfixiante. Y entonces, algo cambió. El aire se volvió más denso. Una presión invisible cayó sobre sus hombros. Y lo peor, el llanto cesó. Magdalena soltó un jadeo ahogado. «¿Por qué? ¿Por qué dejó de llorar?». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta al final del pasillo se abrió de golpe con un chirrido estremecedor. Una tenue luz azulada iluminó la entrada, revelando una habitación con muebles antiguos cubiertos por sábanas polvorientas. Una cuna de madera oscura se alzaba en el centro de la habitación. Algo se movió en la esquina. Esteban sintió que su corazón se detenía por un segundo. Era Amelia. Estaba de pie, de espaldas a ellos, con su largo cabello negro cayendo enmarañado sobre su vestido blanco. Sus hombros temblaban como si estuviera llorando en silencio. Magdalena se cubrió la boca con ambas manos, luchando por contener un grito. Diego dio un paso atrás, pero Esteban se quedó quieto. «Amelia», dijo con voz firme. La mujer dejó de temblar. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Entonces, lentamente, giró la cabeza, pero no todo su cuerpo, solo la cabeza. Los huesos crujieron con un sonido espantoso mientras su rostro se volteaba en un ángulo imposible. Sus ojos oscuros y hundidos se clavaron en los de Esteban, y una sonrisa torcida apareció en sus labios. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, y la luz azulada se apagó. La oscuridad los envolvió como un sudario. El aire en la habitación se volvió denso y helado, como si la misma muerte estuviera presente. Magdalena ahogó un sollozo, aferrándose al brazo de Esteban. Diego, respirando agitadamente, golpeó la linterna con desesperación, intentando encenderla. Un leve susurro se deslizó por la habitación, como si múltiples voces estuvieran murmurando a la vez. No debieron venir. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Amelia estaba allí, observándolos en la oscuridad. Y entonces, algo se movió. Un ruido seco resonó en el suelo de madera, como si alguien deslizara los pies lentamente hacia ellos. Esteban contuvo la respiración. «Diego, la luz», susurró con urgencia. «Estoy tratando», murmuró Diego,
golpeando la linterna con más fuerza. De repente, un destello iluminó la habitación por un instante, y lo que vieron les heló la sangre. Amelia estaba justo frente a ellos. Su rostro estaba pálido y demacrado, con profundas ojeras negras. Su boca estaba entreabierta, revelando dientes afilados y ennegrecidos. De su vestido blanco colgaban jirones de tela, y sus manos, huesudas y alargadas, se estiraban hacia Esteban. La luz parpadeó y se apagó de nuevo. El llanto de una mujer llenó el aire, pero esta vez sonaba más furioso, más desgarrador. De repente, Esteban sintió un frío intenso en el pecho. Algo invisible lo empujó con violencia hacia atrás, lanzándolo contra la pared. «¡Esteban!», gritó Magdalena, corriendo hacia él. Diego logró encender la linterna de nuevo. La luz reveló la habitación, pero Amelia ya no estaba allí. En su lugar, la cuna en el centro de la habitación comenzó a moverse sola, rechinando de manera espantosa. Y entonces, la voz de Amelia resonó, pero esta vez no era un susurro. Era un grito desgarrador. «No los perdonaré». Las ventanas se sacudieron y la temperatura descendió aún más. Esteban, recuperándose del golpe, se puso de pie con dificultad. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz temblorosa. Diego asintió rápidamente, pero justo cuando intentaron moverse, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro, y la cuna dejó de moverse. Algo se estaba gestando en esa habitación, algo mucho peor que Amelia. La habitación entera se estremeció con un crujido espeluznante. Esteban, Magdalena y Diego quedaron paralizados cuando la cuna, que había estado inmóvil, comenzó a balancearse de nuevo. Pero esta vez, lo hacía de manera violenta, como si una fuerza invisible la agitara con furia. De pronto, el llanto de un bebé resonó en la habitación. Era un sonido escalofriante, lleno de angustia, como si la criatura estuviera sufriendo un dolor indescriptible. Magdalena tembló y se aferró con más fuerza a Esteban. «¿Qué está pasando?», murmuró, aterrada. Esteban no pudo responder. Su mente estaba tratando de encontrar una explicación lógica, pero todo lo que sucedía desafiaba cualquier razonamiento. Diego dirigió la linterna hacia la cuna. Lo que vieron les heló la sangre. Dentro de la cuna, envuelto en una sábana blanca manchada de algo oscuro, había un pequeño bulto que se movía. Algo parecía retorcerse bajo la tela, como si la criatura intentara liberarse. Entonces, la sábana se deslizó ligeramente, y un diminuto brazo pálido, con dedos delgados y huesudos, emergió de entre los pliegues. El llanto se volvió más fuerte, casi insoportable. «Dios mío», jadeó Magdalena, retrocediendo. Diego también dio un paso atrás, pero Esteban sintió algo en su interior que lo obligó a quedarse. Su mirada estaba fija en la cuna, en aquella figura diminuta que parecía atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Y entonces, el llanto cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador. El aire se volvió más pesado, y un olor fétido llenó la habitación. De repente, la cuna se detuvo, y la voz de Amelia resonó en la habitación. «No debieron venir». Fue un susurro frío y lleno de resentimiento. La linterna de Diego parpadeó y, en ese instante, una figura apareció detrás de la cuna. Era Amelia. Su rostro estaba deformado por una expresión de tristeza y odio. Sus ojos negros eran pozos vacíos que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. Su vestido blanco estaba empapado en una sustancia oscura, y sus manos temblaban de ira. Magdalena gritó. Amelia levantó la cabeza y susurró algo ininteligible, y de repente, la puerta se abrió de golpe. El viento irrumpió en la habitación con fuerza, apagando la linterna de Diego. En medio de la oscuridad, Esteban sintió un frío helado recorrer su espalda. Y entonces, una mano invisible lo agarró por el cuello. Esteban sintió un agarre helado cerrarse alrededor de su cuello. Su respiración se cortó al instante, como si una fuerza invisible estuviera drenando la vida de su cuerpo. Sus manos intentaron desesperadamente liberarse, pero no había nada que pudiera agarrar. «Esteban», gritó Magdalena, viendo cómo su esposo se retorcía en el aire, sus pies apenas tocando el suelo. Diego encendió la linterna de nuevo, y en el parpadeo de la luz, vieron algo aterrador. Amelia estaba justo detrás de Esteban.
Sus dedos largos y huesudos se hundían en su piel, como si estuviera absorbiendo su energía. Pero lo peor de todo eran sus ojos. Dos abismos oscuros y sin fondo que reflejaban un sufrimiento indescriptible. Magdalena, sin pensarlo dos veces, tomó un candelabro de una mesa cercana y lo lanzó contra la figura espectral. El objeto atravesó a Amelia como si no existiera, estrellándose contra la pared. La mujer espectral giró lentamente su cabeza hacia Magdalena. «Tú», susurró con una voz gutural y rasposa. «Tú lo trajiste aquí». Un escalofrío recorrió la espalda de Magdalena. «Déjalo en paz», gritó con desesperación. Amelia inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la súplica. Y entonces, con un movimiento brusco, lanzó a Esteban contra el suelo. Él jadeó, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Su cuello estaba marcado con huellas oscuras, como si unas manos invisibles lo hubieran apretado con fuerza inhumana. Diego lo ayudó a incorporarse, mientras Amelia flotaba lentamente hacia la cuna. «¿No debieron venir?», susurró nuevamente. Su voz estaba cargada de un dolor antiguo, profundo, casi insoportable. La cuna comenzó a moverse de nuevo. Y entonces, el llanto del bebé resonó una vez más en la habitación. Pero esta vez, no era un llanto común. Era un grito de agonía. Un sonido desgarrador que hizo que la sangre de los tres visitantes se congelara en sus venas. Esteban, aún débil, miró la escena con horror. Amelia extendió las manos hacia la cuna y, con una lentitud escalofriante, levantó la sábana blanca. La luz de la linterna parpadeó. Por un breve segundo, todos pudieron ver lo que había debajo de la tela. Y lo que vieron los dejó sin aliento. Magdalena sintió su cuerpo paralizarse cuando la sábana blanca cayó al suelo, revelando lo que yacía dentro de la cuna. Era un bebé, o al menos lo había sido alguna vez. Su piel estaba arrugada y cenicienta, con profundas grietas como si se estuviera descomponiendo. Sus ojos, completamente negros, los observaban con una mezcla de tristeza y resentimiento. Sus labios, agrietados y oscuros, se movieron débilmente, dejando escapar un sonido apenas audible. Un susurro, un lamento ahogado. El aire en la habitación se volvió más frío, y un hedor putrefacto inundó sus pulmones. Magdalena se llevó las manos a la boca para contener un grito. Diego apenas pudo sostener la linterna, que temblaba en su mano. Esteban, aún aturdido por el ataque, sintió como su estómago se revolvía. Amelia acarició con ternura la cabeza del bebé espectral. «Mi niño», murmuró con un tono quebrado. «Perdóname». Sus ojos vacíos brillaron con una tristeza infinita. El bebé dejó escapar un gemido, como si estuviera sufriendo un dolor indescriptible. Y entonces, su cuerpo comenzó a desvanecerse en el aire, disolviéndose en una neblina oscura que se esparció por la habitación. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la neblina pareció moverse con vida propia, enroscándose alrededor de Amelia. Los susurros se intensificaron. Palabras incomprensibles flotaban en el aire, resonando en sus mentes como ecos de un pasado olvidado. Amelia cerró los ojos, y una lágrima negra rodó por su mejilla. «Ahora entienden», susurró, dirigiendo su mirada vacía hacia ellos. Magdalena tragó saliva. «¿Entender qué?». Su voz apenas fue un murmullo. Amelia se acercó lentamente, sus pies flotando a centímetros del suelo. «Ustedes han roto el silencio, y han despertado la maldición». El viento irrumpió de repente en la habitación, haciendo que las ventanas se abrieran de golpe. Las velas se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad casi total, solo iluminada por la tenue luz de la linterna de Diego. El rostro de Amelia comenzó a deformarse. Su piel se resquebrajó, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. Su boca se abrió más de lo humanamente posible, dejando escapar un grito agudo que perforó sus oídos. Y entonces, la cuna se partió en dos con un estruendo ensordecedor. Esteban, Magdalena y Diego sintieron un temblor bajo sus pies. El suelo crujió, las paredes vibraron, y una sombra oscura emergió de la cuna rota, tomando forma en el aire. Una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo, y se dirigía directamente hacia ellos. La sombra emergió de la cuna rota como una espesa neblina negra, arremolinándose en el aire con movimientos erráticos. Se expandió lentamente, llenando cada rincón de la habitación,
hasta que la luz de la linterna de Diego apenas podía penetrar la oscuridad. Magdalena sintió su respiración entrecortarse. Una presencia malévola la rodeaba, presionando contra su pecho como si una mano invisible tratara de arrancarle el alma. Esteban intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido a su alrededor. No deberían haber venido. La voz de Amelia resonó con un eco sobrenatural, distorsionada y llena de dolor. El viento aulló dentro de la mansión, sacudiendo puertas y ventanas. La sombra se compactó en el techo y, en un instante, se precipitó sobre ellos con una velocidad inhumana. Diego reaccionó por instinto. Apuntó la linterna directamente a la sombra y encendió su luz al máximo. Por un momento, pareció funcionar. La entidad chilló con un sonido desgarrador, retrocediendo como si la luz la quemara. Su forma comenzó a retorcerse, perdiendo cohesión. Pero solo fue un instante. La sombra se reagrupó rápidamente y, con un rugido infernal, se abalanzó sobre Diego. «¡Cuidado!», gritó Esteban, empujándolo fuera del camino. Diego cayó al suelo mientras la sombra pasaba rozándolo, golpeando una de las paredes con fuerza suficiente para hacer temblar la estructura. Magdalena corrió hacia Esteban y lo ayudó a levantarse. «Tenemos que salir de aquí», susurró, su voz apenas audible sobre el estruendo de la casa. Pero la mansión no los dejaría escapar tan fácilmente. La puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, seguida de un sonido metálico. Se había asegurado por sí sola. Las ventanas se cubrieron de una oscuridad impenetrable, como si la noche misma hubiera entrado en la casa. Amelia flotó en el aire, con su vestido ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Sus ojos vacíos se posaron en ellos con una intensidad aterradora. «Él también fue un niño», murmuró con una voz temblorosa. «Un niño que nunca debió haber nacido». De repente, la sombra se retorció y se fragmentó en múltiples figuras pequeñas. Eran manos, pequeñas manos negras que emergieron del suelo, del techo, de las paredes, estirándose, tratando de atraparlos. Magdalena sintió unas garras heladas aferrarse a su pierna y gritó. Diego intentó liberarla, pero otra mano surgió del suelo y se aferró a su muñeca. Esteban, temblando, miró a su alrededor. «Tenemos que encontrar la salida», exclamó, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. Pero la madera ni siquiera se astilló. Las manos aumentaban en número, arrastrándolos lentamente hacia el suelo. Y en el centro de la habitación, Amelia observaba con tristeza, como si reviviera una historia que se repetía una y otra vez. «Solo hay una forma de salir», susurró. Pero antes de que pudiera decir más, la sombra explotó en un torbellino de oscuridad. La habitación se deformó, las paredes parecieron estirarse y moverse. De pronto, todo se volvió negro. El mundo se desvaneció en un abismo de sombras. Magdalena sintió como si estuviera cayendo en un vacío interminable. Su cuerpo flotaba en la oscuridad, sin poder distinguir arriba de abajo. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Luego, de repente, silencio absoluto. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la mansión. Se encontraba en un largo pasillo iluminado por una tenue luz azulada. El suelo estaba cubierto de un grueso polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Las paredes eran de piedra antigua, cubiertas de inscripciones extrañas que parecían moverse bajo la luz. «¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de calmar su respiración agitada. Un sonido de pasos resonó en la distancia. Magdalena se giró rápidamente y vio una figura en la penumbra. Era Amelia, pero no la Amelia espectral y deformada que había visto antes. Ahora parecía una mujer viva, de carne y hueso. Su cabello largo y oscuro caía sobre su espalda, y su vestido blanco, aunque antiguo, no estaba rasgado ni sucio. Tenía los ojos llenos de tristeza, pero su rostro era el de una persona real, no el de un espíritu atrapado en el sufrimiento eterno. «Magdalena», susurró Amelia, «has venido demasiado lejos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los demás?», preguntó Magdalena, sintiendo su corazón latir con fuerza. Amelia bajó la mirada. «Aún están atrapados en el otro lado». Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué otro lado?». Antes de que Amelia pudiera responder, el pasillo comenzó a temblar.
Las paredes se agrietaron y una ráfaga de aire helado las envolvió. Desde la oscuridad, un sonido gutural se hizo presente. Un susurro profundo, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. No puedes ocultarla. No puedes huir. Amelia tembló y agarró la muñeca de Magdalena con fuerza. Tenemos que irnos. Ahora. Tiró de ella y comenzaron a correr por el pasillo. La sombra que las perseguía se movía como una ola de oscuridad viva, devorando el espacio a su paso. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una luz roja intensa, como si intentaran advertirles de algo. Magdalena podía escuchar el latido de su corazón resonando en sus oídos. Entonces, al final del pasillo, apareció una puerta. Era una puerta de madera vieja con un símbolo grabado en su centro. Amelia extendió la mano y la empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió con un crujido, y una luz cegadora las envolvió. Por un momento, Magdalena sintió que caía de nuevo. Pero esta vez, despertó de golpe. Estaba de vuelta en la mansión, tendida en el suelo, con la respiración entrecortada. Diego y Esteban estaban junto a ella, sacudiéndola con desesperación. «Magdalena, despierta». Ella parpadeó y miró a su alrededor. La habitación estaba oscura, pero la sombra había desaparecido. El aire estaba denso, como si la maldición hubiera retrocedido por un instante. Pero Amelia no estaba allí. Solo quedaba la sensación de que algo las había seguido a través de la puerta, y que la verdadera pesadilla aún no había terminado. Magdalena se incorporó lentamente, con el corazón aún latiéndole con fuerza en el pecho. Sus manos temblaban, y una sensación de frío inhumano recorría su espalda. «¿Qué pasó?», susurró con la voz entrecortada. «Te desmayaste de repente», dijo Diego, ayudándola a sentarse contra la pared. «¿No reaccionabas?» Por un momento pensamos que... No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Magdalena se llevó una mano a la cabeza, sintiendo un leve mareo. Pero lo más aterrador no era su estado físico, sino lo que acababa de experimentar. Ella había estado en otro lugar. El pasillo oscuro, las inscripciones en las paredes, la sombra que las perseguía, y Amelia. Volvió la mirada hacia la habitación, buscando algún indicio de la mujer, pero no había nada. Solo quedaban los muebles cubiertos de polvo y la opresiva sensación de que alguien aún los observaba desde las sombras. «La vi», murmuró Magdalena. «Vaya Amelia». Esteban frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? No era un fantasma, al menos, no completamente. Me llevó a un lugar, un pasillo extraño, lleno de símbolos que parecían moverse. Me dijo que ustedes seguían atrapados aquí, en otro lado». Los tres intercambiaron miradas de preocupación. «Esto ya no es solo una historia de fantasmas», susurró Diego. «Algo más profundo está pasando en esta mansión». Magdalena se puso de pie con esfuerzo. «Tenemos que encontrar la verdad». «¿Y por dónde empezamos?», preguntó Esteban, cruzándose de brazos. Ella miró alrededor de la habitación y entonces lo vio. En una de las paredes, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, había un espejo antiguo de gran tamaño. El marco de madera estaba tallado con figuras que parecían representar a personas atrapadas entre raíces y sombras. Pero lo más inquietante era lo que reflejaba. El espejo no mostraba la habitación tal como era. En su reflejo, la luz de sus linternas parecía más tenue, y las sombras eran más densas. Y en el centro del reflejo, de pie detrás de ellos, estaba Amelia. Su rostro era el mismo que Magdalena había visto en el pasillo, humano, pero con un aire de profunda tristeza. Los labios de la mujer se movieron lentamente, formando una sola palabra: «Ayuda». Antes de que pudieran reaccionar, el espejo tembló y una grieta apareció en su superficie, extendiéndose como una telaraña. Entonces, la habitación cambió. El polvo desapareció de golpe. Las velas que antes estaban apagadas se encendieron con una llama azulada. El aire se volvió pesado, cargado de un aroma extraño a humedad y flores marchitas. Y lo peor de todo, la puerta por la que habían entrado había desaparecido. Estaban atrapados. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su piel. «Creo que acabamos de cruzar al otro lado». Un silencio sepulcral envolvía la habitación. Magdalena, Diego y Esteban miraban a su alrededor con el miedo reflejado en sus rostros.
Lo que antes era una habitación vieja y polvorienta, ahora parecía parte de otra realidad. Las paredes eran más altas, los muebles estaban en perfecto estado, y el aire estaba impregnado de un aroma a incienso y humedad. Pero lo más inquietante era el espejo. A pesar de la grieta que lo atravesaba, aún reflejaba una versión distorsionada de la habitación. Y en el centro del cristal, Amelia seguía allí, mirándolos con ojos llenos de súplica. «Estamos atrapados», murmuró Esteban, su voz apenas un susurro. Magdalena se acercó al espejo, sintiendo una extraña conexión con la mujer que estaba al otro lado. «¿Cómo te ayudamos?», preguntó, sin esperar respuesta. Pero Amelia sí respondió. Levantó lentamente una mano y señaló algo detrás de ellos. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espalda antes de girarse. En la pared opuesta, donde antes no había nada, ahora había una puerta de madera oscura con el mismo símbolo grabado que había visto en su visión. «¿Esa puerta?», susurró Diego. «No estaba ahí antes. Tal vez sea la salida», dijo Magdalena, aunque en su interior sabía que no era tan sencillo. Dio un paso hacia la puerta y colocó la mano sobre la madera fría. Un escalofrío recorrió su brazo. Algo, al otro lado, estaba esperando. Pero antes de que pudiera abrirla, la voz de Amelia resonó en su mente. «Si cruzas, nunca regresarás». Magdalena apretó los dientes. «No tenemos otra opción». Miró a sus amigos y asintieron con determinación. Respiró hondo y giró la manija. La puerta se abrió con un crujido aterrador, revelando un pasillo oscuro y sin fin. Un viento helado surgió del otro lado, como si estuviera inhalando su presencia. Sin dudar más, Magdalena cruzó el umbral. Diego y Esteban la siguieron. El aire a su alrededor cambió de inmediato. Sintió que caía, como si la gravedad se desvaneciera. Las voces susurraban a su alrededor, y una sensación de vértigo la envolvió. Entonces, todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en medio de la mansión. La casa estaba en ruinas otra vez. El espejo había desaparecido. La puerta oscura ya no existía, y Diego y Esteban no estaban con ella. Magdalena sintió un nudo en la garganta. «Diego, Esteban», el eco de su voz se perdió en el vacío. Un frío helado recorrió su espalda cuando sintió algo detrás de ella. Se giró lentamente y vio el reflejo de un espejo invisible. En el cristal que no existía, Diego y Esteban la miraban con terror. Golpeaban desesperadamente el otro lado, como si quisieran salir. Magdalena dio un paso atrás, con los ojos llenos de horror. El susurro de Amelia resonó una última vez en su mente. «Alguien siempre debe quedarse». Un golpe de viento cerró la puerta detrás de ella. La mansión quedó en completo silencio. Y en un rincón oscuro, el reflejo de Magdalena observaba, atrapada para siempre en el otro lado.